let's go. Listo. Y a esta hora tenemos el gusto de recibir vía Zoom a Elena García, portavoz internacional de Reporteros Sin Fronteras desde París, y desde Italia a Gianmarco Sicuro. Él es periodista de la RAI y en varias oportunidades ha hecho trabajo no solo en zonas de conflicto, sino que ha podido estar tanto en Israel como en Gaza en el marco de este terrible enfrentamiento que se está dando y que ha generado tanta preocupación en el mundo, sobre todo por la crisis humanitaria y los constantes ataques. Pero en esta Que ya oportunidad, en lugar de hablar de enfrentamiento ya estamos hablando de una masacre. sí, y en esta oportunidad, a propósito de la cobertura periodística en una zona como esa, este fin de semana, el domingo, 5 trabajadores de la prensa de Al Jazeera no solo resultaron muertos en un ataque, sino que eran el objetivo de ese ataque. Bienvenidos a ambos, es un gusto conversar con ustedes. Gracias. Y gracias. Bueno, iríamos en primer lugar con Elena. Caramba, las implicaciones de este hecho en Israel en el contexto del ejercicio del periodismo en un mundo tan convulso como el de hoy. Sí, bueno, lo que observamos en Gaza a día de hoy es una masacre de civiles, pero en específico también de periodistas. Vemos que los reporteros se convierten en objetivos militares, algo que está totalmente prohibido por el derecho internacional humanitario. A día de hoy hay más de 200 periodistas que han fallecido a manos del ejército israelí y, bueno, el ataque de la noche del domingo al lunes es una prueba más de esto. En esa tienda de campaña que el ejército israelí bombardeó al lado del hospital de Al-Shifa, se sabía que se encontraban profesionales de la información, entre ellos Anas Al-Sharif, conocido también por La Voz de Gaza, un periodista muy reconocido que realizaba una labor muy importante para informar sobre lo que ocurría en Gaza. Además de él, había otros 4 periodistas que o trabajaban o habían trabajado para la cadena Al Jazeera. Además, el 31 de julio del 2024, otro periodista de Al Jazeera, Ismail Al-Ghul, también fue asesinado acusado de ser terrorista, como se ha acusado a Anas Al-Sharif. Vemos que esto es una estrategia, una táctica que pone en marcha el gobierno de Benjamín Netanyahu para intentar controlar la narrativa de este conflicto y silenciar las voces independientes. Ahora, Gianmarco, tú has tenido la oportunidad de hacer cobertura periodística estando allí. Más allá de la descripción de lo que te has conseguido, que nos interesa muchísimo, ¿cuáles han sido los retos, sabiendo no solo que es una zona de conflicto, pero qué la diferencia de otras zonas de conflicto en las que has tenido la oportunidad de trabajar? Es una zona de conflicto muy particular porque hay un control total sobre la prensa, hay un control total que había antes del 7 de octubre y ahora es un impedimento total porque lo que tenemos que no olvidar que hay un bloqueo total para la prensa internacional. Es la primera vez en la historia que Israel aplica un bloqueo tan largo y tan fuerte que no tiene excepciones. Solamente si aceptas de ingresar en Gaza embedded, se dice, ¿no? Con las tropas IDF, con el ejército de Israel, es la única manera para los periodistas para trabajar adentro Gaza, pero no es la manera correcta, porque tenemos que ser independientes, tenemos que ser testimonios de lo que está pasando, este masacre cotidiano, lo que pasa todos los días. Y esto no es posible. Es una situación que no podemos aceptar como prensa internacional. Hay muchas pedidas de grupo de periodistas, de networks, de periodistas italianos, europeos, de todo el mundo que están pidiendo a Israel de abrir a la oportunidad de la prensa internacional de trabajar adentro Gaza. Y de otra mano tenemos claramente el número mayor de periodistas matados para
para hacer testimonios de lo de que está pasando, más de 200 es el número más grande de la historia, mucho más grande de la Segunda Guerra Mundial, mucho más grande de otros conflictos. Esto es inaceptable porque los periodistas no son parte activa del conflicto, no son combatientes. Y las acusaciones de Israel, de las autoridades de Israel, del gobierno de Israel contra estas personas que están matando, tienen que ser acusaciones verificadas en un tribunal. No se puede matar a la gente por vía extrajudicial en esta manera. Esto es fuera del derecho internacional, del derecho humanitario, es afuera, es una barbaridad completa. Y trabajar ahora en Gaza es imposible, simplemente antes era muy difícil, tenía que pedir mucha burocracia, muchos impedimentos, ahora hay un control total y no se puede trabajar adentro. Es Ahora, un caso único al mundo. Elena, volviendo contigo sobre el asunto de los periodistas, estamos hablando de una cifra de 200 periodistas que han sido asesinados. ¿Hay alguna cifra desagregada de cuántas agencias se han visto afectadas por esto? De cuáles agencias, cuáles medios internacionales pertenecían estos periodistas asesinados? Si hay más o menos alguna estadística al respecto. Bueno, la mayor parte de los periodistas asesinados en estos 200 que mencionaba son periodistas palestinos que ya trabajaban dentro de la Franja de Gaza, trabajaban tanto para medios locales como para medios internacionales. Como lo decía anteriormente, ha habido, por ejemplo, periodistas de la cadena catarí Al Jazeera que han fallecido, pero también de la agencia de prensa AFP, Associated Press, muchos medios de comunicación internacionales que trabajaban con periodistas locales que conocían muy bien el terreno. Y bueno, esto forma parte de una estrategia de blackout mediático que pone en marcha el gobierno de Benjamín Netanyahu. Al principio de la guerra lo que vimos fue, por ejemplo, la destrucción de las redacciones, es decir, dejaban a los periodistas sin la posibilidad de tener un espacio de trabajo. Por supuesto, también fueron bombardeadas sus casas. Ya vemos muchas imágenes de lo que queda de Gaza, solo son escombros. Se les ha impedido trabajar porque no tienen material de trabajo, pero tampoco material de protección, no tienen conexión a Internet, no tienen electricidad. También hemos visto hace unas semanas la fuerte hambruna que afecta a los civiles, pero que también afecta a los periodistas, debilitándolos hasta tal punto que se pueden incluso desmayar haciendo un directo. Con respecto a este tema, la agencia de prensa AFP publicó un comunicado denunciando esta situación terrible y bueno, en Reporteros Sin Fronteras condenamos rotundamente esta actitud por parte de Israel hacia la prensa local e internacional. Y también los periodistas israelíes independientes, que también se ven afectados por las amenazas y por la violencia de Israel. Recordemos que también hay periodistas israelíes que quieren narrar lo que está sucediendo y no se les deja porque los ángulos que proponen van en contra de la ideología política y la visión del ejército y del gobierno israelí. Marco, ¿qué es importante contar de lo que está ocurriendo en Gaza? ¿Qué has podido ver? Además, sé que tienes particular sensibilidad por los niños como las víctimas más vulnerables en conflictos como estos. ¿Con qué te has encontrado y qué historia se está dificultando poder contarle al mundo? Es muy difícil contar lo que pasa, que está pasando en Gaza porque es un trabajo que tenemos que hacer desde lejos, ¿no? Y la única manera es hablar con los periodistas palestinos o con organizaciones internacionales que trabajan adentro, como Médicos Sin Fronteras o Emergencies, una NGO italiana, y hay UNICEF, obviamente toda la agencia de las Naciones Unidas. Se puede hablar con ellos que están adentro o con otros periodistas, colegas, y tengo todos los días manera de hablar con ellos. Por ejemplo, me acuerdo de una periodista palestina que trabaja dentro Gaza que me estaba contando que
eran 4 días que no tenía comida, trabajando, imagínate, trabajando 4 días sin Claro. comida, y ella me explicaba que no es solamente una periodista, ella es una madre, y cuando termina de trabajar 10, 15, 12 horas todos los días con directos, termina y tiene que correr para procurarse la comida por los niños. Tiene esta ansiedad que no encuentra comida por los niños. Y claramente hay periodistas, casos de periodistas que están muriendo de hambre. Es la primera vez, ¿no?, que se ve algo así. La única manera para hablar de Gaza es hablar desde lejos, con Zoom, con estos instrumentos. Ayer, por ejemplo, he hablado con el representante en Gaza de una NGO que se llama Humanity and Inclusion, y trabaja también en Venezuela con personas que tienen una disabilidad. Y ellos me contaba que todos los días hay 10 niños más que suben, que pierden una pierna o una parte de su cuerpo por heridas, por las bombas, por lo que está pasando, por las minas que hay en todo lado en Gaza. Hay un número impresionante de personas que tienen necesidad porque son, que tienen necesidad médicas, y muchos de esos son niños. Y hay un bloqueo casi total de la comida, de las medicinas, de todo lo que necesitan. Y esta modalidad de lanzar desde el cielo la comida, lo que necesitan, es una modalidad asesina, porque la gente está muriendo por esta razón. Claro, ahora volviendo con Elena, caramba, me gustaría saber de Reporteros Sin Fronteras, más allá del diagnóstico, de la denuncia, ¿qué otras acciones puede hacer una organización como Reporteros Sin Fronteras? Por ejemplo, establecer una demanda contra el Estado israelí por lo que está pasando, en fin, ¿cuáles son, digamos, las recomendaciones que se le da a los periodistas? ¿Qué se puede hacer para evitar que estas cosas ocurran? ¿Qué mecanismo ¿Qué de mecanismos de presión? protección y de presión como organización internacional para que el Estado de Israel deje de estar asesinando periodistas y no solamente los periodistas, sino la población civil, pero básicamente en concreto, pues la población de periodistas, la cantidad de periodistas que han sido ya asesinados es suficiente testimonio de esa brutalidad, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué puede hacer más allá de la verificación y de la denuncia una organización como Reporteros Sin Fronteras, y si se han planteado ir, por ejemplo, ante un organismo de justicia internacional, qué sé yo. Por supuesto, aquí hay varios puntos que me gustaría explicar. En Reporteros Sin Fronteras hemos presentado ya 4 demandas ante la Corte Penal Internacional, pidiendo que en la investigación que se está realizando sobre Palestina se incluyan los crímenes cometidos contra periodistas en la investigación. Hemos obtenido una respuesta por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional asegurándonos que ha recibido nuestras peticiones y que va a incluir este tipo de crímenes dentro de su investigación, lo que ya es una victoria, puesto que en el derecho internacional humanitario existe la resolución 2222 de Naciones Unidas sobre protección de periodistas en zonas de conflicto armado, así que hay unas obligaciones a nivel internacional de proteger a los periodistas en los conflictos, ¿no?, y reconocerlos como observadores y unos actores aparte que tienen que ser protegidos dentro de estos conflictos. Entonces, la acción ante la justicia internacional es una de nuestras maneras de actuar. También, por ejemplo, tenemos un centro de libertad de prensa instalado en Beirut, el Líbano, donde los periodistas pueden tomar prestado material de protección, los chalecos antibalas. Por supuesto, no está en Gaza, está en el Líbano, pero permite a los periodistas que estén en la región poder tomar material y poder cubrir la guerra desde los países fronterizos, y también nos apoyamos en organizaciones locales como por ejemplo la Watan Media Network, con la cual tenemos un proyecto de refuerzo de las capacidades de los periodistas en materia de seguridad y de verificación de datos, por ejemplo, para que los periodistas, este programa a día de hoy está siendo realizado con periodistas que se encuentran en Cisjordania, y por lo tanto les permite
aprender nuevas técnicas que pueden aplicar en su trabajo. Estas son algunas de las acciones que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras llevan a cabo y que, en nuestra opinión, pues son fundamentales, y vamos a seguir luchando para que esta situación acabe lo antes posible. Bien, queremos agradecerles Todavía a tenemos ambos. todavía tenemos 3 ¿3 minutos. minuticos? Sí, te quedan Bueno, 3 pues minutos, entonces claro. aprovechemos estos 3 minutos. Claro, vale. Gianmarco, Gianmarco estuvo en Gaza también. ¿Él estuvo en Gaza? Sí. sí, bueno, estuvo haciendo trabajo Sí. periodístico tan cerca Claro, como se puede. claro. Gianmarco, ¿En qué ¿estás otros ahí? conflictos has estado, Gianmarco? En Ucrania. Ucrania estuvo también en Ucrania. Sí, en Ucrania, no solamente en Myanmar, donde hay un conflicto terrible, cubriendo esta guerra, que es una guerra olvidada. Hay más de 53 conflictos activos en el mundo en este momento. Es el periodo más conflictuoso, no sé si se dice así, pero con más guerras, con más conflictivo, con más guerras de la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo que necesita de periodistas, pero no tiene que ser matado. Esta es la verdad. Hay una movilización muy importante en Italia de periodistas y claro, de personas comunes que están donando para estos colegas palestinos. Es una movilización de la Organización Periodística de Italia. Estamos llegando casi a 33.000 euros para donar y comprar a estos colegas palestinos lo que necesitan, ¿no? Se estaba diciendo que necesitan de todo, de protecciones, de cámaras, de instrumentos de todo tipo y de comida, claro, como todos los que viven ahí. Hay una movilización muy importante. Creo que la opinión pública en Europa, en Italia, está cambiando mucho en este sentido y hay mucha protección y algunos de esos periodistas palestinos son muy famosos ahora. Claro, le estamos perdiendo, lo están matando. Es algo que no puedo creer lo que está pasando en este momento, en este periodo histórico y algo en el futuro tiene que pagar por lo que está pasando a los periodistas y no solamente los periodistas, claro. Lo otro es que, bueno, el periodismo se ha convertido en una profesión de riesgo en Gaza y fuera de Gaza, porque Sí. hay muchos lugares donde el periodismo se ha convertido en una... Porque en la una información sí, pasa a ser bueno, parte del y conflicto. el poder y el periodismo siempre han tenido conflicto, y el día que no existe conflicto entre el periodismo y el poder es porque el periodismo no ha hecho su trabajo porque no se lo permiten hacer. Muchísimas gracias, Gracias a a ambos. ambos, sí. A Elena García, portavoz internacional de Reporteros Sin Fronteras, que ha estado con nosotros desde París, y Gianmarco Sicuro, periodista italiano de la RAI de Italia. Muchísimas gracias a ambos por tomarse estos minutos, entendiendo además la Sí, diferencia señora. horaria para poder conversar con cual. nosotros. Ciertamente, Gracias. es indignante esta situación. Bueno, Muchas gracias. gracias. Vamos a la pausa. Y ya venimos. Señor. Gracias. Ya tú vas a ver que va por A ahí ver, va ya va. Gracias. a rebotar. Gracias. Gracias.